Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús, mas cuando su voz amorosa oí, que dijo: ven a la luz, el mundo dejé por andar en la luz, no moro en tinieblas ya más, el mundo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. Qué amigo tan dulce es el tierno Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo muere con cada uno de vosotros, hermanos y hermanas. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, mis queridos oyentes, por medio de este pequeño análisis bíblico, vamos a analizar las cosas que nuestro Dios tiene preparado para nosotros. En la actualidad, la maldad ha ido en forma creciente, donde ya no podemos estar seguros, pues, en la calle, y la maldad ha ido abundando prácticamente en mayor parte de la tierra. En antiguos años no veíamos la maldad que estamos viendo actualmente, y vemos que a veces nos sentimos amenazados prácticamente de las cosas que pueden ir pasando. Pero es porque el hombre no está buscando a Dios. El hombre no se está preparando un camino para Dios. No está buscando un camino. El hombre cada vez más se ha vuelto carnal. Más dentro de su búsqueda de mejoría humana, se está yendo dentro del confort carnal y se está olvidando de lo principal, que es buscar a Dios. Dios es un sistema de salida en cualquier cosa mala que nos pueda hacer en el mundo. Dios es un escudo que nos protege de muchas cosas. Pero tenemos la mentalidad fija de que tenemos que buscar a Dios. Pero no tenemos una senda, no tenemos un camino de cómo ubicar a Dios. Solamente recibimos algún consejo de alguna persona para poder tratar de llevar un buen camino. Por eso es necesario leer, pues, la Biblia, que es nuestro sistema de comunicación con Dios, que muchas veces no le damos ese interés, no lo leemos, y solamente repetimos algún texto o alguna enseñanza que nos dicen los demás. Por eso, por medio de la Biblia, vamos a aprender cómo seguir el camino correcto a Dios. Primero vamos a ubicar el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16, nos dice la Escritura: Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, el cual sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. La Escritura nos dice que Dios nos habla y nos dice: busquemos las sendas antiguas. Senda significa un camino o un camino para seguir nuestro comportamiento. Busquemos, dice ahí, ¿no? Busquemos esa senda antigua que necesitamos para poder llegar, pues, a Dios. Carnalmente, una senda antigua, podemos pensar que son personas que tienen alta edad, llámese como nuestros abuelos, o personas mayores, que le preguntamos capaz en algún consejo, ¿no? Eso es una senda antigua en el aspecto carnal, ¿no? Personas con experiencia. Pero hay un aspecto espiritual. El aspecto espiritual nos habla de una senda. Por eso nosotros tenemos que ver exactamente qué senda
nos está hablando. Recordemos que Dios es espíritu y su senda también tiene que ser espíritu. Su camino tiene que ser espiritual, no una base carnal, ¿no? Entonces, pasemos al siguiente libro, el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 35. Vamos a averiguar qué es esa senda antigua que Dios nos dice que busquemos, ¿no? A ver. Libro de Salmos, capítulo 119, versículo 35. Dice: Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. ¿Qué dice la Escritura? La senda de tus mandamientos. Eso es el camino espiritual que el hombre tiene que buscar. Entonces Dios ya nos está dando una pista, ya nos está indicando el camino que tenemos que llegar para llegar a Dios. ¿Y qué es esa senda antigua que dice la Escritura? No, nosotros tenemos que pensar qué es esa senda antigua. Por eso tenemos que recordar senda antigua, mandamiento antiguo. ¿Qué significa eso? Que es el mandamiento que Dios le dio al profeta Moisés. Ese es el camino que el hombre tiene que seguir. Por eso líbrese libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 13. Vamos a ver, ese es el mandamiento antiguo. Esa es la senda antigua que nuestro Dios nos busca. Veamos qué dice el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 13. Dice, libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 13. Y él anunció su pacto, el cual mandó a poner por obra las 10 palabras y escribiólas en 2 tablas de piedra. Esos son las 10 palabras, vienen a ser los 10 mandamientos. Esa es la senda antigua que Dios nos dice que busquemos para poder llegar a Él. ¿Ve? Ya estamos entendiendo que nuestro comportamiento tiene que estar basado a los 10 mandamientos que dice Dios, ¿no? 10 mandamientos, que es el comportamiento que esta carne tiene que amoldarse. Es un comportamiento espiritual, porque por medio de los 10 mandamientos establecemos nuestro perfil a un perfil que Dios pide, no lo que el hombre te reconseja, sino lo que Dios te indica, los 10 mandamientos de Dios, ¿no? Entonces, los 10 mandamientos de Dios viene a ser la formación que Dios tiene que buscar, o el camino, o senda antigua que Dios tiene para nosotros establecido, ¿no? ¿Por qué? Por medio de los 10 mandamientos, nosotros representamos un perfil de Dios. Su comportamiento de Dios es en base a los 10 mandamientos. No robar, no mentir, no adulterar, no engañar, no tener un solo Dios, amar al prójimo, no tener idolatría, ¿no? Y guardar su día de reposo. Es un comportamiento que Dios tiene. Y tal ese comportamiento, sus hijos, llámese los cristianos, que buscamos a Dios, tenemos que comportarnos como nuestro Padre, ¿no? Por eso que Dios nos establece los 10 mandamientos para nuestro comportamiento, ¿no? Entonces, tenemos que analizar, pues, ¿qué opina Dios en el Nuevo Testamento respecto a los 10 mandamientos, respecto al comportamiento que tiene que tener Dios, ¿no? En el Nuevo Testamento, libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7, ¿no? Nos dice en el Nuevo Testamento respecto al mandamiento, pues, que tenemos de Dios. A ver, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. A ver, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7.
Dice la Escritura: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo. ¿Qué quiere decir? Que para esta generación no hay un mandamiento nuevo, ¿no? Dice: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Estamos nuevamente retomando. Dice en el Nuevo Testamento que el mandamiento que está hablando para esta nueva generación son el mandamiento antiguo. ¿Qué quiere decir? Nuevamente volvemos al Antiguo Testamento. Deuteronomio 4:13, las 10 palabras. Ese es el mandamiento antiguo. Entonces, nosotros tenemos que perfilarnos al mandamiento, tal cual como indica la Escritura. No bajo el concepto del hombre, sino la Escritura misma dice el mandamiento antiguo, ¿no? De esa manera, nosotros establecemos un comportamiento, como les comento, al perfil que Dios solicita para el hombre. Por eso, en 2 de Juan, capítulo 2, versículo 4, hace la diferencia respecto a sus hijos y a los que dicen ser sus hijos o los que no son sus hijos, ¿no? Por eso vamos a ver 1 de Juan, capítulo 2, versículo 4. Escuchen atentamente, por favor, hermanos. Dice así: 1 de Juan, capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo lo he conocido, y no guarda sus mandamientos, él tal es mentiroso, y no hay verdad en él. Claramente dice, el que dice que conoce a Dios y no guarda los mandamientos, ¿qué dice? Es un mentiroso. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que el que guarda mandamiento, ese sí conoce a Dios. Entonces, Dios ya establece el comportamiento del cristiano, del que busca a Dios, tiene que estar basado al mandamiento antiguo, que son las 10 palabras, que son los 10 mandamientos que recibió Moisés en el monte de Sinaí. ¿Ven? Ya tenemos establecido el camino que el hombre tiene que seguir hacia Dios. Y cuando el hombre establece poco a poco ese comportamiento de los 10 mandamientos a nuestra manera de ser, a nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestra vida social, en el estudio, los 10 mandamientos como base, entonces el hombre comienza a agradar a Dios. Comienza a demostrar que realmente ama a Dios. Eso es lo más maravilloso, porque prácticamente Dios está viendo de que nuestro comportamiento está cambiando. De todo lo malo que hacíamos, ahora vamos a tener un comportamiento bueno. Y de esa manera, guardando el mandamiento, ¿qué logramos nosotros? ¿Qué logramos? ¿Qué demostramos a Dios? Veamos qué dice la Escritura. Libro de San Juan, capítulo 14, versículo 15. Libro de San Juan, capítulo 14, versículo 15. ¿Qué dice la Escritura? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si amamos a Dios, si realmente demostramos que amamos a Dios, ¿qué dice la Escritura? Guardaremos su mandamiento. De esa manera Dios va a ver de que realmente nosotros como hijos estamos demostrando que realmente lo amamos, obedeciendo los mandamientos. De esa manera demostramos el amor hacia Él. Y cuando nosotros demostramos el amor hacia Él, Él se manifiesta en nosotros. Eso es lo más maravilloso, que Dios se manifieste en nosotros, ¿no? Vamos a pasar lectura. El libro de San Juan, capítulo 14, versículo 21. Vamos a ver qué dice la Escritura. El libro de San Juan, capítulo 14, versículo 21, dice ahí: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿qué quiere decir? Que los cumple, aquel es el que me ama nuevamente, dice. ¿Ve?
Y el que me ama, ¿no? El que demuestra el amor, será amado de mi Padre. Y yo le amaré. ¿Quién está hablando ahí? Está hablando el Hijo. No, nuestro Señor Jesús está hablando ahí. Cristo. Él dice, ¿no? Si nosotros guardamos el mandamiento, estamos demostrando que amamos a Cristo. Y asimismo, demostramos que amamos al Padre. ¿Y qué pasa cuando comenzamos a amar a ellos? ¿Qué dice la Escritura? Y me manifestaré a Él, dice ahí. ¿Ve? Entonces Dios, como ve que lo estamos amando, guardando el mandamiento, Él se manifiesta en nosotros. Se manifiesta en nosotros. ¿Y cómo se manifiesta en nosotros Dios? Si dice que ya guardamos el mandamiento. No. Por eso tenemos que buscar el libro de Job, capítulo 33, versículos 14, 15 y 16. De esa manera nosotros vamos a poder ver cómo Dios se manifiesta en nosotros. El libro de Job, capítulo 33, dice, versículos 14, 15 y 16. Vamos a ver qué dice la Escritura. Libro de Job, capítulo 33, versículo 14, 15 y 16, dice. A ver. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, dice, mas el hombre no entiende, dice. Uno, dice, por sueño de visión nocturna, dice. ¿Ve? Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y señala su consejo. ¿Qué quiere decir? Que Dios se va a manifestar en nosotros cuando guardamos el mandamiento por medio de visiones, por medio de sueños. Vamos a tener sueños maravillosos, unos sueños claros que Dios nos va a ir aconsejando, inclusive adoctrinando las cosas que Él sabe, indicando secretos. ¿Qué quiere decir? Que Dios va a poder tener un contacto con nosotros. ¿Para qué sirven los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos no solamente sirven para agradar a Dios, para demostrar nuestro amor, sino para limpiar esta carne de las impurezas, de los pecados que vamos cometiendo. El mandamiento también es para santificar esta carne, porque el Espíritu va a dominar sobre la carne y la carne va a tener que obedecer al Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que la carne ya no va a dominar sobre nosotros. Tenemos que, por eso, ser fuertes, ¿no? Por eso dice el libro de Números, capítulo 15, versículo 40. A ver, libro de Números, capítulo 15, versículo 40. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. ¿Qué quiere decir? Que guardando los mandamientos nos volvemos santos. Practicamos la santidad, practicamos el perfil que Dios quiere sobre nosotros. ¿Ve? Por eso es que Dios recién puede comunicarse con nosotros. ¿Por qué? Porque la carne está más o menos entrando a la pureza, guardando el mandamiento. De esa manera Dios puede comunicarse con nosotros, ¿no? Entonces por eso Dios puede darnos visiones, darnos sueños, darnos consejos de las muchas cosas que Él tiene planeado para nosotros. Porque guardando el mandamiento nos declaramos nosotros en hijos espirituales de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tenemos que llegar a la santidad? Porque Dios también es santo, también es puro. Santidad con santidad hay comunicación. Pero si santidad, que es Dios, y nuestra carne es impura, pecaminosa, Dios le es difícil entrar en nosotros, porque nuestra carne no está preparada para escucharlo a Dios. Por eso el libro de Levíticos, capítulo 19, versículo 2, claramente dice, ¿ve? Levíticos 19, 2. Dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios.
está diciendo a los hijos de Dios: tienen que ser santos, santos seréis, porque yo soy santo, dice Dios. ¿No? Entonces, ya sabemos la necesidad de demostrar, pues, nuestro amor a Dios. Y asimismo, guardando los mandamientos, tenemos que tener dureza y fortaleza en luchar contra nuestra carne. Si nuestra carne nos decía robar, debemos dejar de robar. Mentir, debemos dejar de mentir. Si estamos adulterando, fornicando, debemos de dejar de hacer esas malas acciones. Por eso el perfil del mandamiento es el que se tiene que adaptar a nuestro corazón. Y de esa manera luchar contra nosotros mismos. Contra nosotros mismos, porque vamos a luchar contra nuestros propios malos comportamientos que hemos ido teniendo cuando no conocíamos a Dios. Por eso Dios está en nosotros para poder perfilar el corazón. Por eso Dios aconseja por medio del libro de Job, capítulo 1, versículo 7. Por el libro de Josué, capítulo 1, versículo 7. Vamos a ver qué nos aconseja Dios. Libro de Josué, capítulo 1, versículo 7. Solamente te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seáis prosperados a todas las cosas que emprendieres. ¿Ve? Entonces el hombre tiene que apegarse a esa ley que habla, la ley de Moisés o los 10 mandamientos. Recordemos que el mandamiento es Dios, le dio los mandamientos a Moisés para que Moisés le dé a los hombres. Muy bien, mis queridos hermanos, espero que hayamos investigado un poco respecto a la doctrina de Dios, que son los 10 mandamientos, y sabiendo que es el verdadero camino que el cristiano tiene que encontrar, tiene que buscar, tiene que investigar. No nos basemos en lo que los hombres nos digan. Para eso están las Santas Escrituras, para que nos enseñen las cosas que nosotros tenemos que llegar. Muy bien, mis queridos hermanos, que Dios los bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo more con cada uno de vosotros, hermanos y hermanas. Amén. Triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús, mas cuando su voz amorosa oí, me dijo: ven a la luz. El mundo dejé por andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. El mundo dejé por seguir